crítica al positivismo, una crítica que es metodológica, que tiene 3 elementos, y también hay una crítica política en el sentido que el positivismo encubre la realidad, la desigualdad, al impedirle al cientista social, al investigador, dar sus opiniones respecto de los resultados que encuentra. Para ello, el científico lo único que tiene que decir es quién opinó A, quién opinó B, quién opinó C. Que tal porcentaje y que tal grupo de la población se lleva tal porcentaje del Producto Interno Bruto y el otro se reparte entre todo esto. Pero no decir que eso te parece bien o que te parece mal. Para ellos eso no es función del investigador. Ya, entonces ahora vamos a ver una parte de la teoría y una discusión que ellos tienen con Marx. Para Marx, ellos discuten sobre el tema de que de la toma de conciencia de la clase obrera y la revolución, y que iba a venir. Entonces, como esto no ha ocurrido en la época que viven Adorno y Horkheimer, que dijimos que son como 4 décadas más adelante Marx, entonces ellos se preguntan, ¿qué es lo que está pasando con el capitalismo? Que no se ha producido hasta el momento la toma de conciencia de clase, que nosotros dijimos que era que el obrero se diera cuenta que el capitalista se lo estaba cagando con una parte importante de aquello que él producía. Y entonces la pregunta que se hace en Adorno y Horkheimer es, ¿por qué esto no se ha producido? ¿Qué características tiene la sociedad actual que hacen que esta idea de Marx de que el proletariado iba a tomar conciencia de su situación de explotación e iba a organizar una revolución, no había ocurrido en los años que ellos están viviendo? Entonces, ellos dicen que esto ocurre porque hay un fenómeno que se llama dominación de las conciencias. Voy a contar cómo lo ve Marx. Marx dice que las relaciones económicas en la sociedad capitalista conllevan a una dependencia económica. O sea, si yo soy el dueño de los medios de producción, voy a vivir la raja porque voy a tener a todos los otros trabajando en mi empresa y yo pagándole una miseria, y ellos entonces con su trabajo me llenan mis bolsillos de plata. Entonces, para Marx, y esto es efectivo, las relaciones económicas conllevan una dependencia económica. El proletariado depende de que el capitalista le dé trabajo en su fábrica o en su medio de producción. Pero ellos le agregan otro elemento más. Ellos dicen que las relaciones económicas en la sociedad capitalista, junto con llevar a una dependencia económica, como plantea Marx, también lleva a una dependencia o dominación de las conciencias. Entonces, para Adorno y Horkheimer se producen 2 fenómenos con las relaciones económicas. Y comparten con Marx que las relaciones económicas llevan a una dependencia económica, el proletariado depende del trabajo que le da el capitalista, pero además ellos agregan que además las relaciones económicas producen una dependencia de las conciencias, dependencia o dominación de las conciencias. ¿Cómo se produce este fenómeno de dominación de las conciencias? Se produce a través de 2 elementos. El primero es la socialización y el segundo es el manejo de necesidades. Partamos por el primero, proceso de socialización. ¿Qué es lo que es el proceso de socialización? Bueno, en sociología la socialización es uno de los conceptos básicos y uno de los conceptos, entre comillas, más bonitos. ¿Por qué? Porque supuestamente a través de la socialización la persona aprende a vivir en sociedad. O sea, a los niños, a las guaguas, a los cabros chicos, los padres, los profesores, les enseñan las normas que hay para vivir en esa particular sociedad. Por ejemplo, alguien que sea socializado en Chile, por ejemplo. La socialización que va a recibir va a ser para vivir en Chile. Ahora, si una persona nace en Ámsterdam, bueno, la socialización
va a tener que ser para esa persona que viva en Ámsterdam, o sea, no va a tener que ver con la socialización que la persona reside en Chile. Y la persona que viva su proceso de socialización en Santiago no va a ser el mismo proceso de alguien que viva en Futaleufú, porque en Santiago le vamos a enseñar a la persona a vivir en Santiago, y a la persona en Futaleufú le vamos a enseñar cómo se vive en Futaleufú. Entonces, cada sociedad establece qué cosas le enseña a las personas porque van a crecer y se van a desarrollar en esa sociedad en particular. Entonces podemos decir que la socialización es donde se transmite la cultura, los valores, la forma de ser, lo que se permite, lo que no se permite. O sea, todas las normas sociales se introducen a través del proceso de socialización. Pero lo que dicen estos autores es que no es solo eso lo que se transmite en el proceso de socialización. Entonces ellos ven una parte como más macabra del proceso de socialización, donde no es que yo vaya con los niños por un jardín, por un parque verde, y vamos niños de la mano y vamos por la educación y le vamos a enseñar las cosas a vivir en la sociedad. Ellos no lo ven tan así, ellos lo ven más desde el punto de vista de que a través de la socialización se le enseña un determinado funcionamiento del mundo y que ese mundo se le hace que las personas lo entiendan como algo que está ya dado y que no se puede modificar. Como probablemente a ustedes les enseñaron y a mí me enseñaron. A todos nosotros nos enseñaron que el Estado tenía una función y que nosotros teníamos que respetar al Estado, respetar las instituciones, qué sé yo. Quizás las socializaciones futuras, a lo mejor las socializaciones que ustedes van a tener con su hijo más adelante, no le van a enseñar tanto eso, sino a lo mejor a cuestionar el rol de las instituciones. Entonces la socialización habitualmente te enseña a aceptar el mundo. Este es el mundo que te tocó vivir, así que ahí tenés, arréglatela. No, y esa realidad aparece como dada, como imposible de ser modificada. Imagínense, por ejemplo, los años 60, antes de la revolución de los hippies. O sea, a la gente se le enseñaba de una forma completamente distinta. O sea, por ejemplo, las mujeres en los años 60 se les enseñaba que tenían que ser buenas madres, buenas cocineras, estar con esos vestidos anchos, ir para acá, para allá, cocinando, preocupándose de los hijos. Ahora se les enseña a cuestionar un poco los roles de género y por qué la mujer va a tener que dedicarse a eso y por qué la mujer no puede estudiar, por qué la mujer no puede tener una carrera profesional, por qué tiene que obedecer al hombre. Entonces, antes se le enseñaba eso, o sea, de hecho eran leyes. La mujer le debía obediencia al marido. Entonces, ahora esas cuestiones están cambiando, porque ahora ya no se plantea que la mujer tenga que obedecer al marido, sino que ambos deben tener una relación horizontal. Entonces, a través de la socialización, de esta cosa bonita de la socialización, que vamos a enseñarle las normas, la cultura, los valores, la forma de ser de la sociedad, también junto con eso se está introduciendo en los sujetos una determinada forma de percibir el mundo. Y esa forma de percibir el mundo se plantea como algo inmodificable. La cuestión es así, y esto es lo que te tocó y tenés que vivir así. No cuestionar las cosas porque eso se va a traducir en que vas a tener problemas, qué sé yo, te va a ir mal, te van a rechazar. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno. Sí, pero le puse una actualización, veamos si no se corta. Si no, lo llamo nuevo. Y lo otro, el manejo de necesidad. Acá no me voy a meter mucho porque hay un autor más adelante que va a profundizar bastante sobre esto, así que vamos a verlo ahí. Pero por el momento decir que para el capitalismo no todas las necesidades es necesario desarrollarlas en todas las personas. Por ejemplo, en los pobres, ¿qué necesidades voy a desarrollar? Que sean obedientes, que no cuestionen el sistema, que respeten al patrón, que no reclamen. O sea, le voy a enseñar una serie de cosas
y que en el fondo no se las enseñaría a los ricos, porque a los ricos los voy a educar de otra manera. A los ricos los voy a educar para que tengan donde mando, para que puedan dirigir personas, para que ellos entiendan que el mundo es de ellos, que el mundo les pertenece. The world is yours. Entonces, y a los pobres, ¿qué les va a enseñar? A conformarse, a entender que, bueno, que lo que tienen es lo que les tocó, que no pueden cambiar la realidad porque ellos son menos inteligentes, menos capaces. En cambio, en los ricos se les va a enseñar que ellos están destinados a dirigir grandes empresas, a tener una vida donde va a haber una vida de viaje, de felicidad, porque tienen toda la plata para comprarse todo lo que quieran. En cambio, los pobres no, los pobres están cagados. Entonces, ustedes tienen que conformarse con aquello que tienen. Entonces, hay un manejo de necesidades en el capitalismo. A los ricos se los educa de una manera para mandar en el mundo y para tomar decisiones, y a los pobres se les enseña otras necesidades, a conformarse, a no reclamar, a conformarse con lo que tenía, etc. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya. Ahora vamos a ver algunos factores que favorecen la dominación. Nosotros, cuando vimos esto del proceso de socialización y el manejo de necesidades, estas son como las causas de la dominación. Las personas tienen su conciencia dominada porque están estos dos elementos, está el proceso de socialización y el manejo de necesidades. Esos dos elementos son los que crean la dependencia de las conciencias o la dominación de las conciencias. Pero hay algunos otros factores que las favorecen, pero no son los causantes. ¿Estamos? Vamos a ver algunos. Entonces, esta parte son los factores que favorecen la dominación. Hay un factor económico, que por ejemplo, ya no estamos viviendo el capitalismo que vivió Marx. Estamos viviendo un capitalismo mucho más, no tan desigual. O sea, nosotros el ejemplo que daba yo de las fábricas cuando se crean y empieza a llegar la gente del campo y todos empiezan a instalarse alrededor de las fábricas y que vamos instalando aquí, vamos levantando unos palos, estirando unos plásticos arriba para que no nos mojemos y dormimos todos justitos, así no nos va frío. Pasan un par de décadas y la situación de los obreros mejora. No vamos a decir que es tan espectacular, pero mejora. Tienen sus viviendas básicas, qué sé yo, acceso a algunos agua potable, a cosas básicas, diría yo. O sea, ya no vivían en esta forma absolutamente deshumanizada que vivían en la época de Marx. Ha mejorado un poco la situación. No para que estén echados para atrás, pero ha mejorado la situación en la que se encontraban. Entonces, desde la visión de estos autores, es que si la clase proletaria no hizo la revolución en el momento en que estaba Marx, donde no tenían nada que perder porque no tenían nada, ellos creen que va a ser más difícil que hagan una revolución ahora, porque ya están un poquito mejor. Entonces pueden decir, oye, ¿sabéis que qué me voy a arriesgar en hacer una revolución o participar de un proceso revolucionario si en realidad no estoy tan mal, tengo mi casita y tengo algunas cositas dentro de la casa, entonces ¿para qué me voy a arriesgar? Entonces, para Adorno y Horkheimer, el momento de la revolución era cuando los obreros no tenían nada que perder. Va a ser más difícil que los obreros hagan la revolución ahora cuando ya hay algo que perder. Pueden perder las cosas que han ganado en este tiempo, aun cuando objetivamente no tengan una vida muy placentera ni bien echados para atrás. Viven al límite, pero antes vivían mucho peor. Entonces, ese es el factor económico. Entonces
hay un factor económico y que hace que se mantenga o que favorece esta dominación. Y efectivamente, los obreros han mejorado su condición de vida en las últimas 4 décadas. Hay un factor político también, que aquí se habla de una legitimación política. Esto tiene que ver, por ejemplo, a ver, tratar de explicarlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, en el primer gobierno de Bachelet, todos sabíamos que Bachelet, cuando asumió, era una mujer agnóstica, o sea, no creía en Dios, o tenía dudas respecto a la existencia de Dios. Tiene 3 hijos de 3 maridos distintos. Entonces, la visión de Bachelet para los grupos más conservadores desde un punto de vista religioso no era muy buena. Entonces, yo me acuerdo perfecto qué es lo que hizo Bachelet el primer día que asumió como presidente de la República. Lo primero que hizo fue ir a reunirse con la iglesia. Entonces se fue a reunir con los cardenales de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, fundamentalmente. ¿Cuál era el objetivo de eso? El objetivo de eso era que los católicos y los evangélicos que estaban viendo la asunción del mando y las primeras actividades de Bachelet, a ver, entonces es una forma de legitimarse políticamente Bachelet con relación a los creyentes. Entonces, para que los creyentes también la respeten, también la sientan su presidenta. Entonces, hay una forma de legitimación política y que antes no existía. Lo mismo, por ejemplo, también me acuerdo del primer gobierno de Piñera, ahora ya no tanto, pero de repente hay gente que cuando dan una conferencia de prensa a los políticos, cuando salen hablando en público, si se fijan, hay gente atrás. Bueno, el primer gobierno de Piñera me acuerdo perfectamente de que casi siempre que él hablaba salía lleno de mapuche atrás. Me decía, ¿qué onda que está en este grupo de mapuche atrás? Bueno, hay mapuches fachos. Entonces, ¿para qué Piñera los pone atrás cuando da esta conferencia de prensa? Para que la gente diga, hoy mira, hay mapuches detrás, entonces el pueblo mapuche no está en contra de Pinochet, entonces apoyan a Piñera. Entonces, en las sociedades más contemporáneas hay formas de legitimación política. Que yo si me pongo al lado o aparezco con tal o cual persona que tiene buena opinión dentro de la opinión pública, si yo aparezco con él, entonces de una u otra forma esa buena apreciación que las personas tienen de este personaje también va a afectarme a mí, entonces yo también voy a ser un buen personaje. Me imagino que se entiende más o menos. Entonces, yo puedo legitimar políticamente a personas a partir de manejar a la gente nomás, a partir de mandar mensajes. Recordemos que ya estamos en los primeros atisbos de medios de comunicación. Bueno, y además estos autores viven en la Alemania de los años 30, 40, entonces, además son todos judíos, entonces ustedes comprenderán que cuando surge el nazismo, o sea, estos autores fueron tremendamente perseguidos, tienen que estar arrancando por toda Europa. Y justamente uno de los análisis que hacen, por ejemplo, es respecto del nazismo. O sea, cómo el nazismo fue capaz, a través de los medios de comunicación, manejar a la población.